¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta serie del libro del Apocalipsis. Estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis. Y antes de iniciar con nuestro estudio vamos a hacer una oración. Después tendremos un breve tiempo de alabanza para poder introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Así que desde donde usted esté, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, y tu verdad por todas las generaciones. Te exaltamos, te bendecimos, te reconocemos como el único Dios vivo y verdadero, y te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que esta alabanza, Señor, y este momento llegue a tu presencia como un olor fragante, Señor, y que podamos exaltar y bendecir tu nombre con libertad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dígalo conmigo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Cántelo muy fuerte. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Señor, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Den un aplauso de gloria a Dios ahí donde usted se encuentra. Exalte con todo su corazón el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es precioso, Él es maravilloso, Él vino a salvarnos. Y Él está pendiente de nuestras vidas en medio de esta crisis. Cierra tus ojos ahí, desde donde tú te encuentras, y vamos a adorar el nombre del Señor Jesucristo.
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor, porque tú eres el autor de la vida y de la salvación. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando la carta a la iglesia de Tiatira. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, en un tema que he titulado Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Apocalipsis 2, del 18 al 29, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las situaciones más lamentables dentro de la iglesia cristiana contemporánea es cuando se permite el pecado dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa y a mantener la pureza al enfrentar el pecado dentro de ella. Es por eso que es de vital importancia practicar la disciplina dentro de la iglesia, que los pastores y los líderes conozcan la palabra de Dios y puedan aplicarla a cada situación y circunstancia que enfrenten dentro de la iglesia y que deba de ser corregida. Las instrucciones más claras para ejercer la disciplina dentro de la iglesia y para corregir a algún hermano o alguna hermana que están en pecado o que se están tropezando en alguna circunstancia, las encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice así Mateo 18 en palabras del Señor Jesucristo, versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si hay alguna persona en la iglesia que está en chismes, en murmuraciones, en rebeldía, etcétera, etcétera, y nosotros conocemos la circunstancia de ese hermano, debemos llamarlo en privado, en privado. No debemos hablar de él con los demás ni murmurar acerca de su situación. Primera instrucción debe ser llamado en privado y debemos exhortarlo, debemos llamarlo al arrepentimiento. Si él nos escucha y acepta su situación de pecado o de error, entonces dice aquí, hemos ganado a un hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el hermano no acepta su pecado, entonces debemos llamar a 2 o 3 testigos imparciales, que no estén de nuestro lado o del lado del hermano, sino testigos neutrales, testigos imparciales, y delante de estos testigos volverlo a exhortar a que se arrepienta. Si nos escucha, excelente, hemos ganado a ese hermano. Versículo 17, pero si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia,
Ahí sí debemos llamar al concilio de pastores, a los líderes de la iglesia, y si no los oye a ellos, ténganle por gentil y por publicano. En otras palabras, la disciplina en la iglesia debe ser ejercida con estas instrucciones, primero en privado, después con 2 o 3 testigos. Si no escuchan los 2 o 3 testigos, dilo a los pastores, dilo a los ancianos de la iglesia, y entonces si no los escucha a ellos y no se quiere arrepentir de su rebeldía o de su idolatría o de sus falsas doctrinas, etcétera, etcétera, tenemos que expulsarlo de la iglesia. Esa es la manera de ejercer disciplina en la iglesia. Recordemos el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, cómo ellos mintieron al Espíritu Santo en la iglesia donde el pastor era el apóstol Pedro y cayeron muertos ambos. También en el concilio de Jerusalén se ordenó a los creyentes que observaran algunas instrucciones. Hechos 15, 28, estas cosas necesarias las deberán de guardar, que se abstengan de los sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien harán. Y el apóstol Pablo también ejerció disciplina espiritual sobre 2 hermanos llamados Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Estos hermanos fueron expulsados de la iglesia de Éfeso porque comenzaron a blasfemar, a introducir falsas doctrinas y herejías dentro de la iglesia. Recuerdo hace algunos años en una iglesia donde yo me congregaba anteriormente que había un hermano casado con 2 hijos y este hermano andaba en adulterio. Entonces, siguiendo las instrucciones de Mateo 18, el pastor lo tomó en privado, lo exhortó, le dijo: hermano, estás mal, estás traicionando a tu esposa, estás destruyendo tu familia, arrepiéntete de ese pecado. Y el hermano no quiso, siguió en adulterio. Entonces el pastor mandó llamar a 2 o 3 testigos, lo exhortó, como dice Mateo 18, delante de esos 2 o 3 testigos para que constara toda palabra, y el hermano decidió seguir andando en adulterio. Entonces, como último recurso, de acuerdo a Mateo 18, el pastor nos llamó a los que éramos líderes, ancianos, pastores ahí de esa comunidad, llamó al hermano y delante de unos 15 o 20 personas maduras de la iglesia, lo exhortamos entre todos a que dejara a esa mujer, que volviera con su esposa, que se hiciera responsable delante del Señor y sobre todo que se arrepintiera delante de ese pecado. ¿Y saben qué nos dijo? No se metan en mi vida. Yo así he decidido mi vida, yo tengo derecho a ser feliz y voy a seguir con esta mujer que me encontré por ahí. Entonces lo que hicimos fue rodearlo e hicimos una oración que tal vez sea la oración más difícil de cualquier iglesia, porque se le entregó a Satanás. En el nombre de Jesucristo te entregamos a Satanás para la destrucción de tu carne. Y en ese momento le expulsamos de la iglesia. Salió de la iglesia, este hermano tenía un buen trabajo y lo perdió también la relación con la amante, terminó pidiendo dinero como indigente ahí en el malecón del puerto de Veracruz, se dejó crecer la barba, terminó en la calle literalmente, sin hogar, sin un lugar donde vivir, sin tener nada que comer. Y gracias a Dios que el Señor tocó su corazón después de unos meses y lo teníamos de regreso en la iglesia. Gracias a Dios no murió, pero así es como se debe ejercer la disciplina en la iglesia. Así que las iglesias que a lo largo de la historia han tolerado en pecado se parecen a la iglesia de Tiatira, Y como una introducción quiero leerles un texto de un teólogo llamado Charles Erdman, que presenta una perspectiva histórica de la iglesia de Tiatira. Dice así: la carta a la iglesia de Tiatira comienza el segundo grupo de mensajes a las 7 iglesias de Asia. En el primer grupo, la iglesia de Éfeso se caracterizó por la lealtad a Cristo, pero les faltaba amor a Cristo. En la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, fue caracterizada por la lealtad a Cristo y fue probada por el fuego, de tal manera que muchos de esos hermanos murieron como mártires. La tercera iglesia en Pérgamo
Se caracterizó por la lealtad a Cristo, pero le faltaba pasión por lo moral. Habían permitido las doctrinas de Balaam, ustedes recordarán, y las doctrinas de los Nicolaitas que se habían introducido dentro de esa iglesia. Pero estas tres iglesias eran fieles a la fe. La iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. No se habían rendido ante los ataques de Satanás. Pero en cuanto a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta en el orden de las iglesias, así como las iglesias de Sardis y Laodicea, la situación espiritual era mucho más grave que en las primeras tres iglesias. Aquí no simplemente era una minoría la que era indiferente o la que había caído en pecado, sino que la gran mayoría de la iglesia, junto con el liderazgo de la iglesia, habían cedido ante las influencias del mundo y de las falsas doctrinas. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna se afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás, es decir, los judíos incrédulos. La iglesia de Pérgamo se enfrentaba al lugar del trono donde estaba Satanás ahí sentado, que posiblemente era el templo de Esculapio, simbolizando la religión falsa. Pero aquí en la iglesia de Tiatira no se nos menciona la sinagoga de Satanás, ni el lugar donde mora Satanás, sino que en el versículo 24 se mencionan las profundidades mismas de Satanás. Las profundidades mismas de Satanás. Así que la iglesia de Tiatira era una iglesia que había permitido que el liderazgo se corrompiera completamente. Vamos a estudiar a continuación las 7 características de esta carta. Estudiaremos el escritor, la iglesia, analizaremos en tercer lugar la ciudad de Tiatira, el elogio que les hace el Señor Jesucristo en cuarto lugar, el reproche en quinto lugar, el mandato que se les da en sexto lugar y un consejo que les da el Señor Jesucristo al final de esta carta. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 18. Inicia esta carta a la iglesia de Tiatira y dice el versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Así que aquí claramente se identifica como el autor de esta epístola a Tiatira al Hijo de Dios. Es el mismo Jesucristo el que escribe esta carta o manda al apóstol Juan escribir esta carta y se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios. Es muy interesante que en todo el libro de Apocalipsis solamente aquí en Apocalipsis 2:18 se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. Nunca más aparece la expresión Hijo de Dios en todo el libro de Apocalipsis, más que aquí en la carta a Tiatira. ¿Por qué razón? Bueno, porque el título Hijo de Dios está identificando a Cristo como la deidad, como Dios mismo hecho hombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el título Hijo de Hombre identifica a Cristo con su humanidad, como el sumo sacerdote, misericordioso, compasivo, que vino a salvar a los hombres, tal como se identifica en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, el título Hijo de Hombre se asigna al Señor Jesucristo para identificarlo con la humanidad, como el sumo sacerdote fiel, misericordioso y compasivo. Pero el título Hijo de Dios no pone el énfasis en la humildad de Jesucristo, ni en su humanidad, ni en su misericordia, sino que el título Hijo de Dios lo identifica como el juez de la iglesia de Tiatira, como Dios que viene a juzgarlos. Así que en Apocalipsis 2:18 este título, el Hijo de Dios, es muy relevante porque nos habla de Jesucristo como el juez de la iglesia de Tiatira. Dice más adelante el versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y esta descripción la encontramos anteriormente en el capítulo 1, donde Juan tiene una visión del Señor Jesucristo y lo ve en sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido.
¿Qué significa que Jesucristo tenga los ojos como llama de fuego? Esto nos habla de su omnisciencia, Juan describe a Jesucristo más adelante en Apocalipsis 19:12 y dice que sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos de Cristo son como llama de fuego porque todo lo examina, todo lo prueba. Es como si tuviera una mirada láser con rayos láser que cuando Él nos ve, nos examina y sabe exactamente qué hay en nuestro corazón. En el Salmo 139, en el versículo 1 al 5, se nos describe esta omnisciencia del Señor Jesucristo. Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, Señor, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así que los ojos de fuego de Jesucristo nos hablan de su omnisciencia. Él conoce todos los detalles, los más íntimos pensamientos y emociones de los pastores de todas las iglesias del mundo y de todos los congregantes. También se nos describe al Señor Jesucristo en el versículo 18, regreso a Apocalipsis 2:18, como alguien que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Y esto es un símbolo de la pureza y de la santidad del Señor Jesucristo, asociadas también con su juicio. En Apocalipsis 19:15 se nos dice que Cristo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que el bronce bruñido y el hecho de que sus pies sean como bronce bruñido nos habla que Cristo juzgará el pecado de su iglesia y el pecado de la humanidad tarde o temprano. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18, primera Pedro 4, 17 y 18, la Biblia dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, estamos en un tiempo de crisis mundial, de una pandemia mundial, y los juicios de Dios vienen sobre este mundo. Y la que primero va a ser juzgada será la iglesia de Jesucristo. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2. En segundo lugar vamos a analizar brevemente la iglesia de Tiatira. Y así como fue en el caso de las iglesias de Esmirna y de Pérgamo, la Biblia no registra nada absolutamente acerca de la fundación de la iglesia de Tiatira. Lo único que se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, es que Pablo estaba predicando el evangelio y que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, se convirtió al escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo abrió el entendimiento de Lidia para que comprendiera el evangelio. Y entonces ella amablemente se ofreció para poder hospedar a los apóstoles ahí en la ciudad de Tiatira. Entonces es muy probable que Lidia y su familia participaran del inicio de la iglesia en Tiatira. Pero quién la fundó, cómo fue fundada, no lo sabemos, aunque es muy probable que haya sido fundada por el apóstol Pablo o por alguno de sus asociados. Recuerden que la iglesia de Éfeso fue fundada por Priscila y Aquila, y también por el gran predicador, elocuente predicador Apolos. Así que es muy posible que ellos viajaran a esta ciudad de Tiatira, ¿verdad? Y que ahí en la casa de Lidia, con gran probabilidad, comenzara la iglesia en Tiatira. Recuerden que las iglesias, amados hermanos, inician en las casas. Esta iglesia preciosa, Vida Nueva para el Mundo, comenzó con un ministerio de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios en las casas. Y eran ya tantos en las casas que ya no cabían y tenían que irse a otra casa y a otro lugar más grande, y así hasta que pudimos rentar este local
y congregarnos aquí para adorar al Señor. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a analizar brevemente la ciudad de Tiatira. Esta ciudad estaba situada en un gran valle de norte a sur que unía a los valles de los ríos Caico y Hermo. Habían dos ríos en aquella gran explanada, en aquel gran valle, y ahí entre estos dos ríos se situaba la ciudad de Tiatira. Esta ciudad se encontraba en la carretera que conectaba Pérgamo con Sardis y que seguía hasta Filadelfia y Laodicea, conectándose con Esmirna y con Bizancio. En otras palabras, era la ruta más conocida de la antigüedad, de la Turquía antigua. Y esta carretera, este camino, conectaba la ciudad de Éfeso, después pasaba por Esmirna, después de Esmirna pasaba por Pérgamo y después llegaba a Tiatira y conectaba a las otras ciudades del Asia Menor. Entonces era la ruta del comercio y era la ruta del correo también. Tiatira entonces era una ciudad tremendamente comercial, era una ciudad de mucho movimiento comercial y también era un bastión que se encargaba de proteger a la ciudad de Pérgamo. Como ya lo vimos en la clase pasada, Pérgamo era la capital de Roma, de esa zona del Asia Menor. Entonces Tiatira era encargada de proteger a Pérgamo, pero como se encontraba en un valle gigantesco, no habían torres alrededor, no habían montes, fue varias veces destruida y reconstruida la ciudad de Tiatira. Alrededor del año 190, Tiatira fue conquistada y anexada por los romanos y disfrutó de la paz romana. Esto en el año 190 antes de Cristo. Y fue célebre esta ciudad también por sus numerosos gremios. Los gremios eran más o menos el equivalente a los sindicatos de obreros de la actualidad. En Tiatira había una gran industria de producción de lana y de artículos teñidos, sobre todo de púrpura, teñidos con tinte púrpura que se extraía de la raíz de un tipo de planta, y esto, incrementaba en gran medida el comercio de ropa en Tiatira. Entonces habían los gremios de los tintoreros, los gremios de los que trabajaban el cuero, los gremios de los curtidores, los gremios de los alfareros, de los panaderos, de los comerciantes y de los herreros que trabajaban el bronce. Era una ciudad llena de sindicatos por todas partes. Entonces en la ciudad de Tiatira no había una gran adoración a los dioses romanos más que al dios Apolo. Era el único templo que había ahí en la ciudad de Tiatira. Y los hermanos cristianos de la iglesia de Tiatira no se enfrentaban con una gran oposición para adorar al emperador romano o a los dioses romanos como Zeus o Apolos, etcétera, sino que la oposición a la iglesia cristiana venía de los gremios. Porque si tú querías entrar a trabajar en una empresa como tintorero, como alfarero, como curtidor, ¿verdad?, tenías que dar una dádiva o tenías que participar de ciertas situaciones ahí que comprometían tu fe, de ciertos pecados. Entonces la persecución a la iglesia de Tiatira no venía directamente de Roma al negarse ellos a adorar a los dioses romanos, sino que venían principalmente de los gremios. Vamos a ver en cuarto lugar el elogio que les hace el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2, versículo 19. El Señor Jesucristo les dice a los congregantes de la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor Jesucristo felicita a esta iglesia de Tiatira por 4 acciones, por 4 virtudes que ellos tenían. Y la primera felicitación es porque ellos estaban llenos de amor. El amor que ellos demostraban a Dios y a sus hermanos era real, aunque era un amor quizá frágil, porque no tenían una fuerte base doctrinal. Era una iglesia que no tenía una sana doctrina, les faltaba doctrina, les faltaban maestros, pero eran llenos de amor a Dios. Lo que Éfeso no tenía,
Tiatira sí lo tenía. Éfeso le faltaba amor, tenían muy buena doctrina, tenían muy buenas obras, hacían evangelismo, etcétera, pero ya no amaban a Cristo. Pero en Tiatira era al revés. En Tiatira sí amaban al Señor y habían recibido a Cristo, pero la doctrina era muy básica. No tenían doctrina casi en Tiatira. El segundo elogio que el Señor les hace es por su fe. La palabra griega pistis, mejor traducida aquí como fidelidad o lealtad. Entonces la iglesia de Tiatira empezó siendo una iglesia fiel al Señor, responsable, una iglesia confiable, una iglesia leal y constante en su amor al Señor Jesucristo. En tercer lugar, el Señor los elogia por su servicio. El servicio en Tiatira era algo que sobresalía de las demás iglesias. Era una iglesia que se preocupaba por las necesidades de los demás, atendían las necesidades de los pobres, siempre estaban listos para servir a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Era una iglesia leal, llena de amor y con un buen nivel de servicio. Y el cuarto elogio que el Señor les hace es por su paciencia. La paciencia de Tiatira era una característica que les permitía resistir firmes en la fe bajo la prueba, bajo el peso de la prueba de todos estos gremios y de la doctrina que a continuación vamos a explicar que se introdujo ahí en Tiatira. El Señor también les dice que sus obras postreras eran más en número que las primeras. En otras palabras, el amor se incrementó en Tiatira, la fe era más fuerte a la medida que pasaban los años, su servicio cada vez alcanzaba a más personas, a más huérfanos, a más viudas, a más incrédulos, y era una iglesia llena de paciencia. Estaban creciendo en gracia, madurando en la vida cristiana, prosperando como iglesia, creciendo como iglesia. Era una iglesia preciosa la de Tiatira cuando inició. Habían comprendido muy bien las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos imitar el ejemplo de la iglesia de Tiatira cuando fue fundada? Y ser iglesias que amen al Señor Jesús con todo su corazón, que sean fieles al Señor Jesús, leales a Cristo, sirviendo al Señor dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con una paciencia que solamente el Señor puede dar. Todos deberíamos imitar el ejemplo de Tiatira en su primera parte, cuando nació esta iglesia. Ojalá esta carta a Tiatira terminara en el versículo 19, todo sería maravilloso. Sin embargo, Tiatira se había corrompido en sus últimos años de ministerio. Y el Señor los reprocha, el Señor los exhorta, el Señor los corrige duramente. Vamos a ver en quinto lugar el reproche que les hace el Señor. Apocalipsis 2, versículo 20. Dice el Señor Jesús: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto me quebranta el corazón, porque no son pocas cosas, eran muchas cosas y muchos pecados. Pero el Señor, en su infinita paciencia y misericordia para la iglesia de Tiatira, le dice: tengo unas pocas cositas en tu contra. ¿Cuáles eran esas cosas? Versículo 20. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se había introducido en la iglesia de Tiatira un liderazgo de una mujer. Si aplicamos los principios de interpretación literal, gramática, histórica a este pasaje en la iglesia de Tiatira, entonces llegaremos a la conclusión de que una mujer se convirtió en la lideresa absoluta de la iglesia de Tiatira.
De alguna manera, esta mujer se introdujo en la iglesia, tal vez cuando era joven, no lo sabemos. Comenzó a observar cómo se movían las cosas y cómo se hacía el ministerio y cómo entraba el dinero y cómo la iglesia iba creciendo en fe, en amor, en servicio y en paciencia. Pero esta muchacha se llena en un momento de su vida de maldad y ella desea quedarse con la iglesia. Seguramente comenzó a discipularse ahí con los pastores, comenzó a estar cerca de los pastores, de los líderes, de algunos de los congregantes más importantes. Y llega un instante, un momento en que la eligen como pastora principal de la iglesia de Teatira. Impresionante. Esto viola en todo sentido y en todo aspecto la enseñanza bíblica, porque la Biblia enseña claramente, hermanos, que los pastores principales y los líderes principales en cualquier iglesia cristiana deben de ser varones, no mujeres. En 1 Timoteo capítulo 3 se nos dan los requisitos de cualquier persona que quiera ser pastor u obispo. Y uno de los requisitos y características es que debe ser varón. 1 Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, si tú quieres ser pastor más adelante en tu vida, buena obra deseas. Excelente, qué bueno que desees eso. Versículo 2, pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible. Y después, escuchen esto, marido de una sola mujer. Creo que es obvio, ¿verdad? Que para ser marido de una sola mujer se debe ser varón, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que el primer reproche que le hace el Señor a esta iglesia de Teatira es que habían permitido que una dama, que una mujer tomara el control absoluto de la iglesia. ¿Cuántas congregaciones cristianas están cometiendo este mismo error? Así justamente nació la iglesia de los sabatistas, de los que guardan el sábado, porque le dieron el control a una mujer hace muchos años en Estados Unidos, y esta mujer supuestamente era profeta y comenzó a dar palabras proféticas, revelaciones, ¿verdad? De varios tipos. La entronizaron ahí como la pastora y se desviaron completamente y se convirtieron en una secta. Y así muchas congregaciones le están dando la rienda a la mujer como pastora principal, como lideresa principal. Hay muchos pastores varones que agachan la cabeza y le dicen, sí, mi amor, lo que tú ordenes, chiquita, tú dirige la iglesia, tú predica, tú canta, tú dirige, tú pide las ofrendas. Y esta es la herejía más grande que pueda haber dentro del cristianismo. ¿Te estás pareciendo a la iglesia de Teatira? Si es que en tu comunidad cristiana una mujer es la líder principal de todos y todos le rinden cuenta a ella, esa mujer se llama Jezabel en sentido espiritual. Por eso el segundo reproche que le hace el Señor a la iglesia de Teatira es que ellos toleraron las enseñanzas de la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, dice aquí en el versículo número 20. Esta muchacha que tomó el control de la iglesia de Teatira decía que era profetisa. Así que no solamente le dieron el privilegio de enseñar y de tomar control de la iglesia, sino que ella también daba palabras proféticas, palabras extrabíblicas, revelaciones sobrenaturales de cosas que no se encontraban en la Biblia, y toda la iglesia de Teatira se fue tras de ella. Además, esta muchacha no se nos dice cuál era su aspecto físico, pero lo que sí podemos discernir de esta mujer es que era una mujer muy atractiva físicamente y sensual, porque en el versículo 20 se nos dice que esta muchacha estaba invitando y seduciendo a los siervos del Señor, a los siervos de esa iglesia, a
fornicar, a fornicar. Así que esta muchacha daba enseñanzas falsas, doctrinas falsas, y además en alguna de sus revelaciones les decía a los líderes de la iglesia que tenían que fornicar con ella. Inmoralidad sexual en la iglesia de Tiatira. Jezabel no era el nombre verdadero de esta falsa profetisa, pero el Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo, usa aquí el nombre de Jezabel para identificarla con un personaje del Antiguo Testamento que se llamaba precisamente Jezabel. Y esta Jezabel, ustedes recordarán en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, que se casó con el rey Acab, que era hijo de Omri, dice Primera de Reyes 16:30. Y este Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Tomó a una sidonia como esposa, y esto estaba prohibido en la casa de Israel, y fue, dice aquí el versículo 31, y sirvió a Baal y lo adoró. Así que esta Jezabel era una mujer perversa en el Antiguo Testamento, hija de un rey de los sidonios, adoradora de Baal y de dioses falsos y perversos, y al casarse con Acab lo seduce, lo pervierte y lo lleva a adorar a los ídolos. Igual que lo que hizo la Jezabel, o como fuera su nombre real, en la iglesia de Tiatira. Uno de los pecados más graves en la Biblia, hermanos, ocurre cuando un falso líder espiritual lleva a otros cristianos o a su rebaño al pecado. Cuando se introducen falsas doctrinas y empiezan a tomar control de la iglesia líderes o mujeres, ¿verdad?, que quieren ser las lideresas, quieren gobernar al varón, quieren gobernar la iglesia, quieren gobernar las finanzas de la iglesia y comienzan a hacer tropezar a los discípulos de Cristo en esa iglesia. Ese es uno de los pecados más perversos que existen en las Sagradas Escrituras. Y vamos a comprobarlo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, en el versículo 6, en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesucristo predica estas palabras a sus discípulos. Cualquiera que haga tropezar, Mateo 18, 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de el mar. Si tú eres un supuesto pastor que lo único que te interesa es el dinero, o usas un supuesto don de profecía para pedir dinero en tus medios de comunicación que tienes o en tu canal de televisión, y usas esos supuestos dones para pedir finanzas y dinero a la gente a cambio de un favor de Dios, tú eres un falso profeta. Y si tú eres una mujer que estás tomando el control de la iglesia y estás manipulando a tu iglesia y manipulas a tu marido y manipulas al líder de alabanza y manipulas al de la ofrenda con tal de tú ser la que estás tomando el control, tú eres una Jezabel. Y el Señor te reprenda porque estás haciendo tropezar a hermanos cristianos que están en la iglesia, que van con un corazón sincero, noble. Estás haciendo tropezar a jovencitos de 10, 12, 14 años. Estás haciendo tropezar a jovencitas de 15, 17 años. Estás haciendo tropezar a papás y a mamás que van con una buena intención a buscar al Señor a tu iglesia. Y tú eres una Jezabel y eres una falsa profeta y estás haciéndolos tropezar. Mejor te fuera atarte al cuello una piedra de molino y ser arrojada al océano Pacífico. Eso dice la Biblia. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 2. Vean ahora el versículo 21. El Señor continúa con esta exhortación gravísima a la iglesia de Tiatira y a esta falsa profeta llamada Jezabel. Y vean el versículo 21, la belleza de la misericordia de Jesús. Recuerden que Jesús es el que está escribiendo esta carta. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor
en su inmensa misericordia, todavía le permitió a esta señora, a esta perversa, que se arrepintiera. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero seguramente llegó algún asociado del apóstol Pablo o de Silas, o tal vez llegaron algunos discípulos de Apolos o de Priscila y Aquila, los fundadores de la iglesia de Éfeso, y a través de la ruta comercial llegaron aquí a Tiatira y se dieron cuenta de esta perversidad tan grande y la llamaron a la profeta esta falsa. Y le dijeron, ¿sabes qué? Estás tomando control de la iglesia, estás predicando herejías, te estás acostando con los líderes de la iglesia, arrepiéntete. ¿Y saben qué hizo ella? No quiso arrepentirse de su fornicación, versículo 21. Entonces en el versículo 22 viene un juicio terrible sobre esta señora y sobre sus asociados. Verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. El Señor la arroja en cama. Y esta expresión, ser arrojada en cama, significa que ella iba a morir. Tal vez iba a enfermar, alguna enfermedad gravísima, mortal. Tal vez le dio el coronavirus a la señora y definitivamente se murió. Fue arrojada en cama y con gran tribulación, y también a los que adulteraron con ella, si no se arrepentían de las obras que ella había hecho, principalmente las obras de fornicación, adulterio y falsas doctrinas. Así que esta Jezabel y sus líderes cometieron lo que la Biblia se llama los pecados de muerte. Hermanos, hay pecados que son pecados de muerte. Si tú estás practicando algún pecado de muerte, que lo vamos a explicar a continuación, tú estás en peligro de morir, de ser arrojado en cama y morir. Así que si tú estás en cualquiera de esos pecados, arrepiéntete inmediatamente. ¿Cuáles son los pecados de muerte? 1 Corintios 10, versículo del 1 al 10, nos los describen con lujo de detalles. Vamos a leerlo. 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a la salida de Israel de Egipto cuando pasaron el mar rojo. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo estaba con ellos ahí en el desierto. Pero vean el versículo 5, por favor. 1 Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. La codicia es un pecado de muerte, como ellos codiciaron. Ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría es un pecado de muerte. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 muertos en un día. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo pecados de inmoralidad sexual. No, versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La tentación al Señor, tentar al Señor es un pecado de muerte. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración también es un pecado de muerte. Así que si tú identificas en tu vida un ídolo, algo que le estás dando más valor, más importancia que Dios, como puede ser el dinero, tu casa, el automóvil, etcétera, tu carrera profesional, tu trabajo, tu negocio, cuidado, porque estás en un pecado de muerte. Si tú estás murmurando de tus líderes, estás en un pecado de muerte. Si tú estás en inmoralidad sexual, estás en un pecado de muerte. Por eso en Apocalipsis 2, el Señor arroja en cama a Jezabel y en gran tribulación, y si ella no se arrepentía, terminaría en el infierno. Versículo 23, regreso a Apocalipsis 2, verso 23, continúan las palabras de reproche y de juicio del Señor contra la iglesia de Tiatira. Dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí los hijos de esta malvada Jezabel no se refieren, pensamos, a hijos físicos, sino que se refiere a hijos espirituales. Esta era una falsa maestra, una falsa profetisa, y tenía muchos seguidores. Entonces aquí el Señor les da una palabra de juicio, les dice a sus hijos, los voy a matar, porque están en pecado de muerte. Recuerden, estaban en fornicación, en adulterio, en falsas doctrinas, en idolatría, etcétera. ¿Sí? Y todas las iglesias, escribe el Señor Jesús, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí se refiere a las otras 6 iglesias del Asia Menor. Todas las demás iglesias supieron que en la iglesia de Tiatira, esta falsa profetisa llamada con este seudónimo de Jezabel se había enfermado, había caído enferma en la cama y había muerto. Y todos los líderes con los que ella fornicó y que siguieron sus falsas doctrinas y enseñanzas, también ellos fueron juzgados por Dios y también ellos murieron. ¿Qué le pasó a la iglesia de Tiatira en el siglo II, allá en el año 120, 140, 160? Bueno, la historia nos enseña que se quedaron muy poquitos congregantes en esta iglesia, muy poquitos se quedaron, algunos pocos fieles, pero más adelante cayeron en una herejía muy grande que se llamó la herejía montanista, dirigido por un tal Montano en el siglo II. Y este Montano era un falso profeta que reclamaba que recibía revelaciones continuas de Dios aparte de las Sagradas Escrituras, que para ese entonces ya estaban completas. Este Montano de pronto se paraba así en una congregación y decía, estoy recibiendo revelaciones nuevas, apunten mis revelaciones nuevas. Y resulta que a este Montano lo siguieron muchas mujeres. Era una congregación de puras mujeres y a todas ellas las ordenó como pastoras, como apóstolas y como profetas. Y todas estas mujeres junto con su líder Montano hablaban en lenguas, recibían revelaciones del futuro, se caían al piso, practicaban liberaciones a través de las cuales se vomitaban y se caían al suelo y se revolcaban en el suelo. Igual que lo que estamos viendo en las iglesias carismáticas extremas del siglo XXI. Si tú perteneces a una iglesia carismática donde sean palabras proféticas acerca de tu futuro y palabras proféticas acerca de la iglesia y las lideresas son mujeres y todo mundo tiene dones supuestamente sobrenaturales y se caen al piso y se vomitan en las ministraciones de liberación, ten mucho cuidado porque tu iglesia se está pareciendo bastante a Tiatira. Y puede venir un juicio muy grande sobre estas iglesias que no toman en cuenta la palabra de Dios y que siempre están buscando revelaciones extras, sueños extras, cosas y palabras proféticas sobre tu vida que no están en la Biblia. Y la Biblia está completa. Cualquiera que quiera añadirle o que quiera quitarle a las Sagradas Escrituras va a caer en juicio de Dios, porque la revelación de Dios está completa totalmente. Ya no busques en sueños, en profecías extrabíblicas lo que va a pasar en tu futuro. Busca lo que va a pasar en la Biblia, en la palabra de Dios. Regresamos a Apocalipsis 2, versículo 24 y 25. En sexto lugar vamos a estudiar el mandato que le da el Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Este versículo nos revela que a pesar de las falsas doctrinas de esta señora y de sus seguidores, a pesar de la fornicación en la que cayeron, a pesar de las doctrinas más adelante de Montano y sus seguidoras, en esta iglesia permaneció un remanente, un pequeño y reducido número de hermanos que permanecieron fieles a pesar de haber visto todo este espectáculo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Y a este grupo de
hermanos tan reducido y tan fiel, el Señor les da este mandamiento. Les dice, no os impondré otra carga. En otras palabras, los voy a sacar de ahí. Ya no voy a permitir que sigan soportando la carga de resistir a esta falsa profeta y a sus seguidores y sus profecías falsas y sus sueños falsos y sus palabras proféticas falsas. No les voy a imponer otra carga. Pero, versículo 25, lo que tienen, eso sí, reténganlo por favor hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenían estos hermanos del remanente de la iglesia de Tiatira? Tenían la sana doctrina. Permanecían en la doctrina de los apóstoles, permanecían en la oración, en el partimiento del pan, celebraban la cena del Señor, oraban entre ellos, vivían en santidad, formaban familias hermosas en Cristo. Los pocos pergaminos que tenían del Nuevo Testamento los leían, lo que sabían del Antiguo Testamento también, clamaban al Señor. Y el Señor Jesucristo les dice, retengan eso, esa doctrina que tienen. Ese amor que me tienen, esa paciencia que han tenido, esa fe que tienen, reténganlo, que nadie se los quite hasta que yo venga. Esto nos habla de que Cristo vendrá muy pronto por la iglesia. Actualmente hay varias Tiatiras en el mundo, iglesias que se desvían tras falsos profetas y apóstoles, mujeres que controlan la iglesia, que controlan al marido, que controlan el liderazgo de la iglesia, que controlan el dinero. Y sabes una cosa, dentro de esas congregaciones todavía hay un pequeño remanente fiel. Si tú estás en una iglesia como la de Tiatira, retén lo que tienes. El Señor te dará a ti lo que tú tengas. El Señor dará a cada uno conforme a su obra, pero tienes que retener lo que te ha sido dado. Y en último lugar, el Señor le da un consejo a este remanente de la iglesia de Tiatira. Regresamos en séptimo y último lugar, Apocalipsis 2, versículo 26. Fíjense las palabras de Jesús aquí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que aquí el Señor da una promesa, además de un consejo, al remanente fiel de la iglesia de Tiatira. Si tú permaneces a ese remanente fiel y aunque estás viendo a tu alrededor que los pastores se desvían y aquel pastor ya cometió adulterio y este pastor ya se autonombró apóstol, siendo que ya no hay apóstoles en este tiempo en el sentido estricto de la Biblia, solamente hubieron 12 apóstoles y ahora vemos el apóstol fulano, el apóstol sultano, el apóstol perengano y hasta vemos las apóstolas. Ahora ya hay apóstolas, soy la pastora fulana de tal, pastora principal de la iglesia sultana. Si tú estás viendo todo esto a tu alrededor, por favor, permanece firme en la sana doctrina, porque si tú vences y guardas las obras de Cristo hasta el final, versículo 26, el Señor Jesucristo te dice, yo te daré autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro. Recuerden, en la clase pasada estuvimos explicando quién es un verdadero vencedor a los ojos de Dios. Esto se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Y a los ojos de Dios, un verdadero vencedor es aquel que ha nacido de Dios. Es aquel que ha nacido de nuevo, que tiene fe en el Señor Jesucristo. Primera de Juan 5, verso 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y has discernido toda la podredumbre que hay alrededor de nosotros, pero tú permaneces firme en la fe y la esperanza que hay en Cristo Jesús, el Señor te promete que te dará autoridad sobre las naciones y las regirás junto con Cristo con vara de hierro. Esta es una promesa del futuro reino milenial de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez al final de los 7 años de tribulación,
Él vendrá a gobernar sobre este planeta por 1000 años y gobernará con vara de hierro. Y junto con Él vendrá la nación de Israel y vendrá su amada iglesia, y su amada iglesia gobernará o será corregente junto con Cristo, gobernando sobre todas las naciones. Esta es una figura profética que aquí el Señor toma del Salmo 2. Vean por un momento el Salmo 2, por favor, versículos 7 al 9. En el Salmo 2 se anuncia una profecía acerca de Cristo y cómo Él vendría a gobernar sobre todas las naciones. Salmo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando en el versículo 7? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando? El Hijo de Jehová. ¿Y quién es el Hijo de Jehová o el Hijo de Dios? Jesucristo está hablando en el versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que nosotros también regiremos con vara de hierro, ¿sí?, todas las naciones cuando Cristo regrese. Y la última promesa que les hace el Señor a los fieles de la iglesia de Tiatira está en el versículo 28. Le daré la estrella de la mañana, la estrella de la mañana. Esto puede referirse a que los creyentes fieles de Tiatira reflejarán la gloria de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Pero es mejor ver esta figura de la estrella de la mañana como Cristo mismo, un título que Él asume en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, es la estrella de la mañana. Cristo es la estrella de la mañana. Así que Cristo prometió darse a conocer a los creyentes en toda su plenitud. Por eso termina esta carta con el versículo 29. Jesús dice: el que tiene oído, el que tiene entendimiento espiritual, el que comprende las cosas espirituales, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Y ahí la palabra iglesias, subráyala, no está en singular, está en plural, porque es un mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor en los tiempos de Cristo, pero también es un mensaje para la iglesia cristiana a lo largo de 21 siglos de historia, y es un mensaje para para las iglesias del siglo XXI que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Así que la conclusión de este mensaje es que es muy grave practicar y tolerar el pecado dentro de la iglesia, porque Dios va a juzgar tarde o temprano a su iglesia. Aprendimos también que los verdaderos cristianos se identifican por su obediencia, por su amor, por su paciencia, por su constancia en la obra de Dios. Y aprendimos también que la iglesia está infiltrada de falsas doctrinas, de falsos profetas y de falsas profetisas, lo cual Dios odia y juzgará a todas aquellas personas que se digan cristianos o que se digan líderes cristianos, pero la motivación en tu corazón no es Cristo, es el dinero, es tomar el control de la iglesia, es acostarte con las jovencitas de la iglesia, es seducir a los jovencitos de la iglesia, es tener inmoralidad con el esposo de una amiga tuya o con la esposa de un amigo tuyo que están en la iglesia, y aún así eres líder. Tú no eres ningún líder, eres un falso profeta, eres una mujer llamada Jezabel. Y en este momento, si tú no te arrepientes, puede venir un juicio de muerte sobre tu vida y sobre tus discípulos y sobre tu familia por cuanto engañaste a la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró con su propia sangre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, que nos muestra el camino correcto que debemos de seguir. Señor, en este momento oramos por todos aquellos discípulos que con un corazón limpio, noble y santo te buscan dentro de tu iglesia. Señor, abrázalos, cuídalos, protégelos, bendícelos
y concédeles aprender de tus escrituras, de tu palabra, cuál es la sana doctrina, Señor. Oramos por todos aquellos pastores que tienen a sus hijos en sujeción y que dirigen a sus esposas en la santidad de Cristo. Oramos para que tú les des sabiduría, Señor, y sigan predicando tu santa palabra sin ningún interés económico, Señor, sin ningún interés de poder, sino que lo hagan por amor a ti, Señor, porque tú los salvaste del infierno y del pecado. Señor, que ellos te sirvan con toda su alma y con todo su corazón. Pero también oramos en este momento, Señor, por aquellas comunidades que dicen ser cristianas, por aquellas iglesias que dicen ser cristianas, por aquellos pastores que piensan que son pastores verdaderos, o por aquellas mujeres que se han levantado equivocadamente para liderar iglesias completas. Pedimos misericordia para ellos y no juicio. Pedimos que tú les concedas una oportunidad de arrepentirse, Señor, y soltar ese liderazgo falso que tú nunca les entregaste, y arrepentirse de todas sus herejías y falsas doctrinas que han dañado a millones de personas. Señor, concédeles el bendito regalo del arrepentimiento a aquellas mujeres que en sentido figurado se llaman Jezabel, aquellas que controlan a sus esposos y controlan el dinero y controlan a sus hijos y controlan a la iglesia y controlan el liderazgo. Reprende ese espíritu malvado de Jezabel, Señor. Llévatelo, y a ellas o a ellos concédeles arrepentirse antes que sea demasiado tarde, antes de que tu juicio venga sobre esas comunidades. Todo esto te lo pedimos, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios, provee recursos para crear una comunidad y organización sana. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.